Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Estamos estudiando el Salmo número 17, un salmo escrito por David que, recordemos, es una oración a Dios, una oración hecha música, hecha canción, donde en el versículo 7 David le pide a Dios: muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. ¿Qué frase más bonita? Le pide a Dios que le muestre sus maravillosas misericordias. Las misericordias de Dios, esas que la Biblia dice que se renuevan cada mañana, que se hacen nuevas. ¿Qué significa que se hacen nuevas cada mañana? Es algo así como si fuese el saldo del teléfono. Es un ejemplo. Las parábolas que se utilizan en la Biblia son ejemplos de cosas que eran cotidianas en aquella época y que se utilizaban precisamente para explicar cosas profundas. Entonces, que estoy haciendo ahora vendría a ser una parábola moderna, es utilizar algo que hoy, en el siglo XXI, nosotros conocemos, porque vivimos y lo tenemos prácticamente todos, y de esa manera poder conocer esta verdad que significa que Dios hace nuevas sus misericordias. Es como cuando llega la fecha del mes donde tenías ya el saldo de tu móvil, de tus datos caducados, y de repente llega el día y te despiertas y está renovado automáticamente ese saldo. Algo así, para que lo puedas comprender. Termina el día por la gracia de Dios y comenzamos un nuevo día por la gracia de Dios. Se renuevan cada día. Cada día que abrimos los ojos es un día donde la gracia de Dios se manifiesta. Muestra tus maravillosas misericordias. Esa misericordia que en algunos casos se traduce como gracia. Una y otra palabra no son incompatibles. Si bien hay ciertas diferencias, pero lo que nos muestra es la bondad de Dios, que no se puede comprar, que uno no puede hacer méritos por ganar, sino que viene precisamente por gracia, por misericordia de Dios. Y le estaba pidiendo precisamente que la muestre, que la haga palpable, que la haga real. Y hay momentos donde debemos pedirle: Señor, muestra, haz real, haz palpable tu misericordia en nuestras vidas. Hay momentos donde lo necesitamos. He aprendido que Dios le gusta que le creamos, pero también entiende cuando necesita, cuando yo necesito, porque mi fe flaquea, porque mi ánimo flaquea y necesita que se haga palpable. Hay momentos donde necesitamos ver, palpar. Somos débiles, no nos hagamos los que tenemos super fe. Somos en algunos momentos y circunstancias como Tomás, necesitamos ver, palpar. Y David decía: muestra tus maravillas, misericordias. Y le dice: tú
que salvas a los que se refugian a tu diestra. Sí, le estaba diciendo a él, haz palpable tu misericordia, sí, tú, porque tú puedes hacerlo. No estaba desconfiando de que Dios pueda hacerlo, porque la verdad que para Dios todas las cosas le son posibles. Y aquí estaba reconociendo que tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. La diestra del Señor es poderosa. El tema de la diestra tiene que ver con el poder y la importancia. El Señor dice, la Biblia nos enseña que Dios mueve su diestra de poder. Es verdad que hay gente que es zurda o siniestra, como dice la Biblia, no porque hay algo siniestro en ellos, sino por usar la siniestra, la zurda, la mano izquierda, y que son más hábiles. De hecho, habla de una tribu de que eran gente de gran puntería con la honda y eran todos zurdos. Pero en general, la gran mayoría de las personas, una amplia mayoría de personas son diestras. Y la diestra tenía que ver también con un sitio de favor. Cuando a alguien lo sentaban a la izquierda, no era muy favorecido. Pero cuando le daban la diestra a alguien, era algo muy favorecido. Por eso dice, tú que salvas a aquellos que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Precisamente Dios salva. Dios, la diestra es igual a favor. Dios salva con su favor a aquellos que se refugian en Dios. Hay gente que no quiere refugiarse en Dios, prefiere refugiarse en sus pensamientos, en su filosofía. Todos necesitamos refugiarnos en algo. Hay gente que se refugia en la droga, en el alcohol, en los amigos, en el dinero, en tantas cosas. Pero aquellos que nos refugiamos en Dios, eso es maravilloso, porque Dios nos salva de los que se levantan contra aquellos que nos refugiamos. Hay cosas que el dinero, hay cosas que la fama, hay cosas que la posición social, económica, no te puede salvar. Pero cuando tú te pones bajo la gracia y el favor de Dios, y este se manifiesta en tu vida, Dios te salva de aquellos que se levantan contra ti. Aleluya. Oh, tú eres el Dios Altísimo. Por eso que en esta noche te dedicamos a ti, Señor, toda la adoración y toda la alabanza. Eres Dios Altísimo. Levanta tus manos. El omnipotente. Bajo tu sombra confiada habitaré. Dile, eres Dios Altísimo. Eres Dios Altísimo. Tú eres Dios omnipotente. Bajo tus sombras confiada habitaré. ¡Aleluya! Dale un grito de júbilo.
Y continúa diciendo el rey David en el Salmo 17, ya en el versículo 8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¡Qué expresión! Guárdame, cuídame como a la niña de tus ojos. Hay muchos que piensan, porque se ha tenido o se tiene el concepto en este momento de que la niña de los ojos se refiere a la persona predilecta. En este caso podría ser de un hijo, o estaría hablando de un padre que tiene a una hija predilecta. Entonces, que esa sería la niña de sus ojos. Pero ese es el concepto moderno, la acepción moderna. Pero en aquella época se refería a algo más íntimo y más profundo. Era a la persona a la cual se le acercaba y se le miraba cara a cara, ojo a ojo, y quedaba reflejada en la pupila. De ahí viene la expresión, la niña de mis ojos. Porque la expresión niña y pupila es una expresión en el hebreo antiguo muy, muy parecida. Entonces de ahí viene la niña de mis ojos. Aquel que está cerca de mis ojos, que está conmigo. Y cuando habla de Dios, habla de aquellos que quieren estar cara a cara con Dios, que anhelan y desean ver el rostro del Señor. Hay muchos que no. Hay muchos que quieren sus milagros, sus favores. Hay muchos que lo que anhelan es que les vaya bien en la vida. Pero hay otros que lo que anhelan y desean es ver al Señor cara a cara, ver al Señor en su santuario. Por eso dicen, no escondas de mí tu rostro, quiero verte cara a cara, quiero ver la hermosura de tu santidad. Esa gente es la que es identificada en la Biblia como la niña de sus ojos, y a los cuales el Señor los guarda especialmente, porque ese tipo de gente está a la diestra de Dios. Dios los guarda y protege. Y dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Para que nos demos cuenta, Jesucristo dijo sobre Jerusalén, ay Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise cobijarlos como la gallina cobija sus polluelos. Esa es la imagen. Y precisamente ese era lo que el corazón de Dios para con Jerusalén y sus habitantes, que no querían refugiarse, esconderse bajo las sombras de las alas de Dios, sino que preferían seguir en su forma de vida, en su orgullo, en su religiosidad. Dios da esta imagen de que como la gallina recoge a sus polluelos y los cubre, los protege del viento, de la lluvia, así quiere hacerlo con sus hijos. Pero claro, como en el otro salmo que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero hay que habitar, hay que desear, hay que tomar la decisión de habitar. No puedo vivir bajo la sombra del Omnipotente, bajo su protección, si no tomo la decisión de habitar cada día. De la misma manera,
debo esconderme, tomar la decisión de buscar la presencia de Dios para estar bajo la sombra de sus alas. Una cosa es habitar y otra cosa es visitar. Los profetas decían, vive Jehová y vive mi alma en cuya presencia estoy. Estaban hablando de que ellos tenían una conciencia de la omnipresencia de Dios y que hacían lo que hacían y vivían lo que vivían, lo vivían bajo los ojos de Dios y bajo la presencia de Dios, que los ojos de Dios estaban mirando en todo momento. Que es algo que muchas veces falta en el pueblo de Dios. Que pensamos que los ojos de Dios están en determinado momento. Es como cuando los sacerdotes iban a la presencia de Dios y se ponían la vestidura sacerdotal y hacían todos los rituales para entrar en la presencia. Pero en el Nuevo Testamento somos llamados a ser en forma permanente las 24 horas del día, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay una diferencia de ser y otra cosa es ocasionalmente. Hay una diferencia entre habitar en forma permanente o acudir en forma puntual. Nosotros fuimos llamados a habitar en la presencia de Dios. Fuimos llamados precisamente a escondernos bajo la sombra de sus alas y estar en su presencia. Y que podamos decir, como decían los antiguos, vive Jehová y vive mi alma en cuya presencia estoy. Cuando tenemos esa conciencia no andamos a medias tintas. Si con esa conciencia no me permitirá mentir, engañar. No puedo, no, porque los ojos del Señor me ven, conocen hasta lo profundo de mi corazón. Esa es la conciencia que debemos tener y en la cual debemos vivir. Fui llamado a ser hijo de Dios y ser real sacerdocio las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 12 meses del año, los 365 días del año, hasta el último día de mi vida. Entonces, cuando vivamos de esa manera, cuando tengamos y vivamos en esa conciencia y por esa conciencia, vive Jehová y vive mi alma en cuya presencia estoy. Entonces, Dios nos esconde bajo la sombra de sus alas.